Entonces mañana no vamos a dormir temprano. ¿Perdón? Ok. Bueno, vamos a seguir con el tema. Bueno, sobre esa parte de que vamos un poco rápido, pues miren jóvenes, si tienen alguna duda o quieren que me regrese, con toda la confianza, en serio, díganlo, no pasa nada. Prefiero que veamos estos temas y los repitamos a que más adelante cuando entremos a temas un poco más complejos, se queden así como que, ¿cómo? Entonces, esta es parte, bueno, lo que estamos viendo ahorita es básico y fundamental para todo lo que vamos a estar viendo después. De hecho, todo lo que veamos este semestre les va a servir para el siguiente semestre. Así es que su libreta no la pierdan porque la van a ocupar para química orgánica 2. Y ningún apunte, déjalos así guardaditos allí en su cajón y pongan notas de que es para el siguiente semestre. No me lo agarren, no lo reciclen. Porque todo lo que estamos viendo es acumulativo, o sea, lo van a ocupar también para el semestre que viene, entonces es muy, muy importante que estos temas que estamos viendo que son fundamentales, los entiendan bien porque va a ser para ustedes más sencillo ahora que vean los demás compuestos que nos van a, bueno, que vamos a ver después, ¿no? O que van a ver en Orgánica 2. Entonces, si consideran que hay que regresarnos a algún tema, díganlo con toda confianza, chicos. Tenemos, o sea, vamos bien en tiempo y tenemos mucho tiempo, y más porque no tenemos laboratorio. Así que aprovechen esta parte. Si tienen dudas también, por favor, pregúntenlas. No, yo no me molesto, no me enojo, al contrario, prefiero que participen, que me digan y que de plano me digan, maestra, no entendí nada. Hola, me regreso. Recuerden que ese material les va a servir para otros en adelante. Entonces, pues es importante, jóvenes, no se queden con la duda. Pregunten. Pregunten, pregunten, pregunten. Les aseguro que a mí no me molesta, al contrario. A mí me da gusto cuando me preguntan. Quiere decir que no están dormidos. Ok. Entonces, respecto a de las físicas de los alquenos, pues similar a lo que vimos con alcanos, como siguen siendo enlaces carbono-hidrógeno, la única fuerza que tienen entre ellos sigue siendo las de London, o sea, dipolos instantáneos. Por eso, hasta carbono 4 también siguen siendo gases, como aquí lo podemos corroborar con el punto de ebullición. O sea, el eteno, por ejemplo, tiene punto de ebullición en menos 104 grados centígrados, o sea, hay que estar casi congelado para que esto esté, no, más de ya congelado para que esto esté como líquido. Y bueno, aquí como podemos observar, no hay un alqueno de un solo carbono porque pues no existe eso. A menos que sea el grupo alquilo, digo alilo que vimos que era el metileno, pero sigue siendo doble enlace con dos carbonos. Entonces, pues va de la mano el número de carbonos con el estado físico que tienen los alquenos. Es similar a los alcanos hasta que aumenta el número de carbonos, o sea, hay un poquito más de fuerzas que los acercan por la cantidad de carbonos, ya son líquidos y luego de carbono 18 más, pues ya son sólidos. De hecho, de carbono 18 o más, pues son parte de las grasas y aceites. Entonces, eso lo vamos a ver. Creo que también aquí hay ejemplo de eso. Al igual que los alcanos, ¿sí? Maestra, disculpe, que si puede dejar pasar a mi compañero Isaac porque se le apagó su computadora, por favor. Creo que ya lo dejé entrar, pero... Ok, gracias. A ver. No se fue Irán.
Bueno, vi a un niño que tenía I. Sí, ya. Ok, Gracias. ok. Ah, bueno. Sale. Sí, avísenme porque luego no los alcanzo a ver. O sea, luego no me parece que están en sala de espera. Entonces, similar también a los alcanos, pues son insolubles en agua porque pues no tienen manera de formar puente de hidrógeno. Recuerden que el puente de hidrógeno solo es cuando se encuentra el OH y NH. Carbono e hidrógeno no forma puente de hidrógeno. Solamente estos dos tipos de enlaces, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno e hidrógeno. Pero, pues como sabemos de que los solubles te disuelven en lo similar, perdón, lo similar se disuelve o atrae a lo similar. Pues como son no polares, pues son solubles en disolventes no polares como el éter, tetracloruro de carbono, etc. Y bueno, respecto a propiedades químicas, esto solamente es un ejemplo. Las reacciones que presentan son de eliminación y adición electrofílica. Esto las vamos a ver en la segunda parte de esta presentación, porque aquí ya no me ocupo, si no serían miles de páginas. Pero es un ejemplo de lo que vamos a ver, jóvenes. Bueno, respecto a los usos, bueno, aquí sí tenemos presencia. Bueno, los alcanos también forman parte de organismos biológicos porque pues es una estructura hidrocarbonada, se encuentran en todas partes, ¿no? Pero los alquenos también son muy importantes en la naturaleza e igual pues a nivel industrial. Por ejemplo, estos son los alquenos más importantes para obtener otro tipo de alquenos. El etileno es precursor de todos estos que vemos aquí. El etanol, el etilenglicol, el cloruro de etileno, acetaldehído, ácido acético, óxido de etileno, aceto de vinilo, polietileno y cloruro de vinilo. Y bueno, el propileno también. Ah, no, propileno también es otro tipo de compuesto que es sumamente versátil para más compuestos. Alcohol isopropílico, el óxido de propileno, el polipropileno y el cumeno, por ejemplo. Entonces, estos dos compuestos pues son un ejemplo de la importancia que tienen a nivel industrial para todos los demás compuestos. De hecho, pues no sé si están enterados, pero bueno, o si siguen noticias, hubo ahorita ahí como una discusión respecto a una planta de etileno de Pemex. Bueno, etileno es este gas que vemos aquí, que es muy importante para todo esto. Entonces, pues sí, es un hidrocarburo, la verdad, sumamente importante. Y pues por eso todo relajo que hay ahorita con Pemex y Calderón y todo esto que se está dando. Entonces también una parte muy importante de los alquenos es de que pueden formar polímeros. De hecho aquí estaba un polímero que es el polipropileno y el polietileno. Esto lo vamos a ver ahorita nada más como de un pequeño resumen porque hay otros tipos de moléculas que también se utilizan para hacer polímeros. Entonces, hasta que veamos los ácidos carboxílicos, me voy a meter más lleno en lo que son polímeros. Pero ahorita, bueno, es un ejemplo de cómo se forman o cómo están estructurados. Un polímero pues, es una molécula grande formada de una más chiquita que se llama monómero. Y el proceso que hace que se unan los monómeros se llama polimerización. Y hay diferentes tipos de estructuras para los polímeros. Pueden ser lineales, o sea, aquí está cada cada monómero unido de una forma lineal. También puede ser ramificado, o sea, que de repente nuestra cadena lineal tenga aquí algunas ramificaciones, valga la redundancia, o está entrecruzado y bueno, pues cada tipo de polímero con su estructura diferente les va a dar características muy importantes. Hay dos tipos de polímeros, los polímeros que ya conocemos, o sea, las proteínas, los polisacáridos y ácidos nucleicos.
y pues los que hacemos nosotros, ¿verdad? Para toda nuestra vida cotidiana. De hecho, si ustedes tienen ahorita poliéster, pues están vestidos con un polímero. O como le digo a mi hijo, estaban vestidos con dinosaurios. Es broma. Dinosaurio. Pues sí, porque provienen del petróleo y el petróleo pues provienen de dinosaurios ahí ya hechos petróleo. Entonces, si se ponen a pensarlo un poquito así como esa Está muy manera, enfermo, ¿no? sí, pero es cierto. Bueno, sí, de repente divago Está muy mucho. retorcido. Ya me imagino de chiquito pidiendo unos tenis de dinosaurio, una playera de... Ah, no, yo le dije eso a mi hijo, no, mi hijo lo pensó, no, no. La que pensó eso fui yo. Madre mía. Sí, es que cuando lavo trastes divago mucho, entonces eso pasa. O cuando se baña uno también. Ah, no, ahí sí no, porque hay que ahorrar agua. Ah, Pero bueno. luego hay que lavar muchos trastes, entonces sí. Entonces, pero es cierto. Bueno, sí, está bien. Ok. Entonces los polímeros pues nos sirven para un montón de sustancias y objetos que utilizamos de una manera cotidiana, ya. O sea, hay plásticos, hay elastómeros, hay termorríficos, ay, perdón, termorrígidos y también hay fibras. Bueno, y bueno, aquí es lo que les comentaba de que vamos a ver esto un poquito más en fondo ahora que veamos este tema, ácidos carboxílicos, porque también a partir de estos compuestos se utiliza para formar polímeros. Los alquenos se utilizan para este tipo de polímeros que son mediante adición, crecen por cadena y puede ser mediante cation, anión o radical. Y cuando es mediante este tipo de compuestos ácidos carboxílicos es mediante una reacción que se llama de polímeros de condensación. Aquí crecen por pasos, pero pues hasta que veamos con... Bueno, es que eso lo van a ver en Orgánica 2, rayos. Bueno, es otro tipo de procedimiento para formar los polímeros. Y bueno, los alquenos pues forman poliéster o el polietileno y los carboxílicos pues forman lo que son el nylon, lacrón, Kevlar, Lexan, etc. Y aquí está un ejemplo de cómo es el mecanismo de crecimiento de cadena por radicales para un alqueno. Entonces, aquí, por ejemplo, la iniciación de este compuesto es el radical, que es el que va a promover que se forme, es como el catalizador que hace que se forme nuestro monómero. Aquí tenemos un compuesto que se llama peróxido de benzoilo. Por calentamiento se separa este enlace que vemos aquí. Bueno, aquí sí voy a usar mejor esto. Este enlace se separa cada quien con su electrón y se forman radicales. Radical es un compuesto que tiene su electrón desapareado. Los radicales son compuestos muy reactivos. Entonces, este radical pues sigue, como aquí tenemos una estructura de resonancia, aquí puede ser de repente que se forme, bueno, este que está acá no es resonancia, pero aquí más bien, perdón, no es por resonancia. Por el acomodo de electrones, pues se separa este compuesto como CO2 de este radical y se forma radical fenilo. O sea, es un compuesto derivado del benceno, pero es radical. Tiene un electrón ahí solito. Este es un radical. Este compuesto en sí es muy, muy reactivo. Entonces, cuando lo hacemos reaccionar con el etileno, promueve en el etileno también que se forme un radical. Entonces, aquí ya tenemos el siguiente paso, que es la propagación. Tenemos nuestro reactor con un montón de fenilos, radical fenilo con etileno, y al momento que ataca al etileno, forma este radical, y el radical ataca a otro etileno, y se unen, y se forma otro radical en el otro extremo. Entonces eso se va a repetir muchísimas veces hasta tener un polímero. Este es nuestro monómero. Y la reacción se termina pues cuando se consume todo el etileno en nuestro reactor, y ya tenemos aquí el polietileno.
Y aquí, por ejemplo, hay varios tipos de estructuras. Aquí, a partir de propileno, se forma polipropileno, que aquí aquí se formaría nuestro radical, y ese que va a atacar a más polipropileno, y pues tiene así como estructura ramificada. Y acá tenemos el estireno. Aquí este es el alqueno que va a ser atacado. Aquí es el que va a seguir atacando, el que es atacado y el que sigue atacando para formar el poliestireno. ¿También son muy reactivos estos? Bueno, cuando se forma, bueno, así tal cual sí, porque son puros dobles enlaces. Entonces los alquenos de facto son muy reactivos. Pero cuando se forman radicales de un alqueno, pues todavía se hacen mucho más reactivos porque los radicales son muy, muy, muy reactivos. Tienen una vida media muy corta, pero lo compensan con su reactividad. Son muy reactivos. Entonces tenemos un reactor industrial lleno de puro estireno y de repente le ponemos un radical para que inicie la reacción en cadena, pues no. Se forma todo esto inmediatamente. Bueno, ahorita estuve hablando pues que son reacciones mediante radicales. Y esas como tal en laboratorio son muy complicadas de controlar porque es muy difícil de controlar un reactor. Bueno, pues sí, esa reacción por radicales. Lo que les acabo de comentar pues son reacciones que ya están sumamente implementadas a nivel industrial. Entonces ya están muy controladas y ese tipo. Y aparte solo es un solo compuesto que genera un solo producto. Cuando queremos hacer esta reacción mediante radicales en laboratorio es más difícil controlar el producto. Pero a comparación de lo que hacemos en laboratorio, las reacciones biológicas usan radicales. Pero es que las reacciones biológicas tienen una cosita que se llama enzimas. Entonces las enzimas son las que controlan esa reacción. Y ahorita vamos a ver también un ejemplo que de seguro esto lo van a ver ahora en bioquímica, más ya a fondo, pero aquí solo es un pedacito de esta reacción, de cómo se forma una prostaglandina, que es una hormona, a partir de este compuesto que se llama ácido araquidónico. El ácido araquidónico, pues es esto que vemos aquí, es una cadena muy larga que tiene alquenos, pero tiene aquí el grupo funcional que es el ácido carboxílico. Entonces, a pesar de que tenga aquí una cadena muy larga y que tenga alquenos, este grupo principal ya le ganó a todo. Entonces, es un ácido carboxílico. Pero, bueno, cuando vean ácidos carboxílicos en Orgánica 2, van a ver que, pues, estos tipos de compuestos que tienen esas cadenas muy largas, tienen nombres comunes ya establecidos. Entonces, bueno, ese se llama araquidónico. Y aquí lo que se va a promover es que se forma otro tipo de compuesto, pero mediante una reacción en cadena por radicales. Aquí, por ejemplo, este es un oxígeno que viene de la hemoglobina o de... Sí, de la hemoglobina, pero es un radical. Este oxígeno aquí tiene su electrón de radical. Y va a promover que se forme un radical en este carbono 13, que es lo que vemos aquí. Se llevó el hidrógeno y aquí se quedó ahora el radical en este carbono 13. Después, ¿qué pasa? Estaba en el carbono 13, si lo recordamos, pero por resonancia se va hacia carbono 11. Entonces, ya en este carbono, como está un poco más expuesto o junto hacia otro doble enlace que está acá arriba, el oxígeno promueve que se forme este tipo de enlace con este radical y este enlace que se ve acá. Entonces forma aquí más otro tipo de enlace y se forma esa situación. Pero al momento que se une el oxígeno a este
tipo de complejo radical con doble enlace genera aquí un radical en la banda de carbono 8. Y por el tipo de estructura que tienen los carbonos, porque ya saben que tenemos aquí el sp3, la hibridación y que tiene una forma tetraédrica, este doble enlace pues queda un poquito más cerca del carbono 8 y también este radical promueve aquí que se elimine este doble enlace y ahora está radical, en vez de estar en el carbono 8, ahora está en el carbono 13. Pero aquí ya se perdió el doble enlace. Ahora, por resonancia, pasa del 13 al carbono 15 nuestro radical. Y ahora también en este radical se une otra vez el oxígeno y se forma este tipo de compuesto. Y por reducción del oxígeno, o sea que gana hidrógenos, pues ya se formó aquí este tipo de compuesto. Se pierde el doble enlace, gana oxígenos, gana otro oxígeno y se formó la prostaglandina a partir del ácido araquidónico. Y todo esto fue regulado por una enzima. Y esto es un pedacitito de lo que ustedes van a ver en bioquímica. ¿Cómo lo ven? Ya veo. Pero está bien bonito en bioquímica. La verdad les va a gustar mucho. Nos vas a sufrir también. Ah, no, yo no voy a dar bioquímica, es otra doctora. Pero no, está muy padre la verdad bioquímica. Y cuando la lleven así como debe de ser. Y ahora que lleve fisiología, no, va a estar súper facilísimo. Bueno, esto fue cuanto a alquenos. Y ahora vamos a ver alquinos. Ese tema va a ser un poquito más cortito porque pues alquinos no se encuentra tanto en la naturaleza como tal. Para la estructura, bueno, esto ya lo hemos visto varias veces. Los alquinos bueno, tiene hibridación sp nada más. O sea, tiene aquí son dos orbitales sp, que es este que es y sp, otro sp y sp. Y tiene sus orbitales p puros, que son dos, este y este que está aquí, o sea, este y este, que forman los dos enlaces dobles. Entonces, si en los alquenos estaba como que una semejanza a un hot dog, por ejemplo, esta salchicha que ese panecito alrededor de ese enlace, eso totalmente lo cubre al enlace sigma que está aquí. Entonces aquí forma pues un pi y otro pi, que es lo que estamos aquí mencionando. Entonces totalmente lo recubre los dos enlaces pi a este enlace sigma que está aquí en medio. Entonces habíamos dicho que los alquenos que tenían un enlace sigma y un enlace pi son muy reactivos por el enlace pi. Ahora imagínense los alquinos que tienen dos dobles enlaces. Son mucho más reactivos, muy reactivos, todavía más reactivos que los alquinos. Digo que los alquenos, perdón. Y al igual que los alcanos y los alquenos, pues siguen teniendo nada más enlaces carbono e hidrógeno, por lo tanto son no polares, por lo tanto no son solubles en agua, son solubles en solventes no polares. Y también, al igual que los alquenos y los alcanos, tiene solamente fuerzas de London, por lo que su punto de ebullición solamente va a aumentar en función del tamaño de la molécula. Entonces, mientras más grande es la molécula, el punto de ebullición va a ser un poco más bajo. De hecho, el principal componente o compuesto que se utiliza a nivel industrial y para todo, este es etileno, este que vemos aquí, que sería el etino, pero nadie lo conoce como etino, todos dicen etileno. Acetileno. Es el principal alquino.
Y para su nomenclatura, pues similar a lo que vimos con el alqueno y con el alcano, pues hay que buscar dónde se encuentra el triple enlace más cercano y ahí por ahí empezamos a numerarlo. La terminación va a ser ino en lugar de eno o ano como alcano o alqueno. Este es ino de alquino. Nada más que aquí los alquenos y alquinos tienen la misma prioridad. Entonces se encuentran en la misma molécula los dos, el doble enlace y triple enlace. Aquí tiene un poquito de prioridad, pero solamente por el hecho de que se nombra primero el alqueno. Por ejemplo, bueno, aquí, que solo está el alquino y un grupo alquilo, pues hay que buscar dónde está al extremo más cercano al triple enlace. Entonces, mira, aquí sí le puse bien. Aquí no va a estar I, rayos. 6-metil, oc, 3, ino. Porque Maestra, hay que numerar. disculpe, ¿Sí? es que ya son las 3. ¿En serio? Oh, ok. Sí. Ay, perdón, joven, gracias por Me mencionar. dice. Sí, también eso díganme, porque estoy aquí, hable y no. Voy a Acaban de poner dar. un... No Ok, sé. sí, ya vi. Sí, no sé, no Entonces los... nos vemos la siguiente semana. No, no sé. Nos vemos el viernes, maestra. Adiós. Nos vemos mañana, jóvenes. Mañana sí va